Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo al primer congreso de neurocirugía.tv. El día de hoy estamos con el doctor Carlos Yumiguano. Él es de Quito, Ecuador, y trabaja en España con la conferencia Protocolo Craneotomía Despierta para el cerebro de los gliomas. Primero que nada vamos a presentar el panel. Aquí está el doctor John Bennett. Si puede presentarse. Gracias, Adriana, y hola, Carlos. Gracias a este canal y este concepto. Perfecto. Y ahora, bueno, doctor, si pudiéramos comenzar con la conferencia. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a empezar con este tema de la cirugía de tumores cerebrales en pacientes despiertos, lo que denominamos en inglés, que es mucho más fácil, la denominación es Wake Craniotomy for Brain Gliomas. Entonces, lo que tenemos que tener entendido, o sea, cuando una persona tiene una lesión, tiene alguna alteración patológica a nivel cerebral, hay que determinar qué tipo de lesión es, dónde está localizado esa lesión, se encuentra o no se encuentra cerca de algún área elocuente, se encuentra o no localizado en el área del lenguaje, en algún centro visual o en algún área que afecta directamente tanto a la función motora como a la función sensitiva. Y si nosotros confirmamos que esa lesión o esa alteración patológica se encuentra en los sitios anteriormente mencionados, ¿qué hacemos, no? ¿Qué riesgos va a presentar ese paciente en cuanto se refiere a su función del lenguaje, del habla, a la función motora, a la función sensitiva? O sea, ¿cuáles son las repercusiones de un posible tratamiento y qué posibilidades de tratamiento existe en este paciente? Tenemos que tener claro, en este tipo de situaciones, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decidir. O esperamos y observamos este tipo de lesiones, tal vez hasta cuando esta lesión o este tumor provoque algún déficit neurológico, o simplemente hacemos una biopsia en este tipo de pacientes y posteriormente, en función de los resultados de la anatomía patológica, podemos decidir en radioterapia y quimioterapia o solamente la quimioterapia. O decidimos acerca del tratamiento quirúrgico. Una vez que decidimos sobre el tratamiento quirúrgico, tenemos que decidir si este paciente o esta lesión puede ser operado bajo anestesia general o debemos hacerle con el comúnmente denominado Wake Craniotomy o con el paciente despierto en una o dos sesiones. Entonces, son preguntas bastante frecuentes, bastante importantes que van a decidir el pronóstico de un paciente. Entonces son cuando nosotros debemos basarnos en nuestros conocimientos y poder ofrecer al paciente el mejor tipo de tratamiento, la mejor decisión que pueda tomar el paciente en base a las informaciones, en base a la orientación que damos nosotros al paciente. Tenemos que tener entendido cuando decimos vamos a hacerle al paciente una craniotomía en paciente despierto. Es la cirugía en paciente despierto, que es el Awake Craniotomy, ¿no? O sea, lo que tenemos que indicarles es que no es una técnica moderna, no es una técnica que la hemos encontrado nosotros o que la hemos desarrollado nosotros, no. La cirugía en pacientes despiertos ya se realizaban en muchos tiempos atrás, en tiempos arcaicos. Este tipo de cirugías o este tipo de trepanaciones con pacientes despiertos se utilizaban para tratar a pacientes con enfermedad, con patología epiléptica o en ciertas ocasiones, por ejemplo, lo hacían para hacer que se liberen de ciertos malos aires que decían anteriormente ciertos pacientes, ¿no? Entonces, tenemos que tener que, por ejemplo, a nivel de la región asiática, este tipo de técnica ya se hizo una difusión o extensión bastante amplia y están descritos, por ejemplo, en una de las publicaciones que salió en el Surgical Neurology en el 2009. Entonces, estamos la craniotomía en pacientes despiertos es una técnica antigua que está en su renacimiento.
y anteriormente Penfield en 1920 inició con el tratamiento de los pacientes con epilepsia. Posteriormente Penfield como neurocirujano y Pasquet como anestesiólogo hicieron los primeros protocolos o tratados sobre la práctica o los aspectos quirúrgicos y anestesiológicos en este tipo de pacientes. El desarrollo de este tipo de técnicas ha permitido de que mejore, que empiece a renacer la cirugía en pacientes despiertos, como son el desarrollo, las mejoras en las técnicas de anestesiología, en las técnicas de neuroimagen, el desarrollo que se ha obtenido en la parte de la monitorización intraoperatoria. Tenemos que tener entendido, o sea, alguien o un profesional que se dedique a hacer este tipo de cirugías, que se dedique a operar este tipo de tumores o lesiones, debe conocer ampliamente y extensamente de forma pormenorizada la estructura anatómica, la estructura del sistema nervioso, la estructura del cerebro en sí, con todos y cada una de sus estructuras y sus relaciones concomitantes para poder tomar las decisiones apropiadas en este tipo de tratamientos. Tenemos que indicar que este tipo de cirugías, uno de los protocolos, se basaron en las observaciones realizadas por Paul Broca, un neurólogo francés, en el año de 1824 a 1880, que describió las distintas áreas importantes del cerebro y gracias a ello una de las regiones que se encargan o son responsables del lenguaje hablado se denominó como área de Broca. También tenemos que tener entendido que la cirugía en pacientes despiertos se ha distribuido ampliamente en diferentes campos, en la cirugía de la epilepsia, donde los más importantes han sido Foster, Penfield, Oyeman, la cirugía en neurooncología o la cirugía oncológica del sistema nervioso, donde han sido bastante importantes las aportaciones realizadas por Roylen, por Efling, Schmidt y otros colaboradores. Hay muchos colaboradores, hay muchos autores importantes como Berger y Hundland que son americanos y que han hecho bastantes aportes para mejorar la tecnología o los procedimientos de pacientes despiertos y, por no decir, todos los demás autores o profesionales que se dedican y que han hecho grandes aportes para poder desarrollar este tipo de técnicas en pacientes despiertos. En la actualidad, la cirugía en pacientes despiertos se puede realizar en la cirugía de epilepsia, en las cirugías oncológicas. También tenemos que indicar, por ejemplo, la utilización de este tipo de técnicas en pacientes cuando se realizan la estimulación cerebral profunda, en pacientes con enfermedades neurodegenerativas, en pacientes con endarterectomía de la arteria carotidia, los procedimientos en el tratamiento del dolor crónico y los procedimientos en las cirugías de los nervios periféricos. La parte importante, o sea, el objetivo principal de las cirugías en pacientes despiertos es cuando la lesión está cerca o en el área elocuente del cerebro. En este tipo de ocasiones también podemos utilizar cuando se realizan las biopsias cerebrales, las diferentes modalidades de tratamiento de dolor crónico como la estimulación cerebral profunda, la estimulación de nervios periféricos, la estimulación del motor córtex, la estimulación de la médula espinal. Este tipo de tecnologías lo que nos va a aportar es son grandes resultados con una mínima alteración neurológica en el paciente, pero al mismo tiempo también con una corta estadía hospitalaria. Acerca de esto hay una de las publicaciones realizadas en el 2007 por Serletis acerca de los estudios prospectivos de los pacientes con craniectomía despierta. Como indico, los objetivos es asesorar, valorar e identificar las funciones neurológicas del paciente y el pronóstico neurológico de este paciente, tomando en cuenta la localización de estas lesiones en las diferentes áreas elocuentes del cerebro. Tenemos que tener un conocimiento específico acerca de la función del lenguaje en el periodo preoperativo y postoperativo para poder determinar nosotros qué posibles cambios pueden producirse en el paciente con una lesión a nivel de las áreas elocuentes del habla o del lenguaje en el periodo postoperativo. También tenemos que determinar
los riesgos de que ese paciente pueda presentar o no una afasia en el periodo postoperativo. Esto reduce las morbilidades de los pacientes a las 6 semanas del estadio postoperatorio. ¿Qué es lo que se requiere para que un grupo o un centro sanitario pueda ofrecer al paciente las cirugías en pacientes despiertos? Necesitamos de un neurocirujano con amplia experiencia en este tipo de cirugías. Necesitamos un neuroanestesiólogo que le encante, que esté comprometido con este tipo de intervenciones. Necesitamos el papel del neuropsicólogo, del neurofisiólogo, y no, por último término, por ejemplo, de personal de quirófano, donde están los instrumentistas, los diferentes ayudantes, que deben conocer paso a paso todas las necesidades posibles que se pueden producir durante este tipo de intervenciones quirúrgicas. Además de eso, la parte más importante de todo este procedimiento es el paciente, un paciente que coopera, un paciente que está preparado para cooperar con este tipo de cirugías, un paciente que tenga una estabilidad hemodinámica, con las vías aéreas seguras, que el paciente esté en alerta y que reciba ese paciente una adecuada analgesia y sedación. Tenemos que asegurar al paciente un medio completamente confortable, una buena posición del paciente, la temperatura del quirófano y evitar los ruidos que puedan provocar alteraciones en el paciente. En definitiva, lo que nosotros necesitamos es una excelente comunicación con el paciente durante el procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que hacemos o qué monitorizamos dentro del quirófano durante este procedimiento? La monitorización de rutina, como es la presión arterial, la saturación de oxígeno, debemos monitorizar la presión del paciente, el nivel de sedación, debemos tener el control de diuresis en este paciente, y por último, debemos que este tipo de pacientes o este tipo de cirugía se debe realizar con mesas quirúrgicas que son completamente ajustables a las distintas estados o a las distintas solicitudes del paciente para asegurar nosotros la confortabilidad del paciente. ¿Qué tipo de anestesia se puede utilizar? La anestesia local, el bloqueo del cuero cabelludo, asegurar una adecuada sedación y analgesia del paciente. Lo importante es mantener una adecuada y correcta comunicación con el paciente y asegurar que ese paciente esté en un medio completamente confortable. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes vamos a ver el tipo de bloqueo que podemos utilizar en el paciente, el nervio supraorbital, el nervio supratroclear, el nervio cigomático temporal, el auriculotemporal, el nervio occipital menor, el nervio occipital mayor, son sitios donde se pueden colocar los anestésicos locales para obtener un buen bloqueo del cuero cabelludo en el paciente. ¿Qué drogas podemos utilizar en este tipo de bloqueos? Para una correcta anestesia local debemos utilizar agentes de larga y corta duración con o sin epinefrina, ver cuáles son las características de cardiotoxicidad de cada una de estas drogas y ver si es que estas drogas pueden o no pueden provocar el inicio de crisis comiciales durante el procedimiento quirúrgico. Tenemos que tener en cuenta también que, por ejemplo, el propofol disminuye el potencial epiléptico en el paciente. Entonces, nosotros normalmente lo que utilizamos para el bloqueo del cuero cabelludo es la lidocaína y la bupivacaína, tomando en cuenta el tiempo de duración de la acción, así como también la prolongación en el tiempo de acción de este tipo de drogas. Por otro lado, respecto a la monitorización intraoperatoria, tenemos que ver que el objetivo básico es proveer al equipo neuroquirúrgico sobre una monitorización de ciertas funciones neurológicas, así como también indicarnos acerca de los riesgos que se pueden producir durante el tratamiento quirúrgico. La monitorización intraoperatoria nos van a indicar todos los cambios neurofisiológicos que se producen en el paciente durante el procedimiento quirúrgico y son aquellas las que van a mantener en alerta a todo el equipo
neuroquirúrgico, y en función de los cambios que se van observando se pueden realizar los distintos ajustes que requiere el procedimiento. La intraoperación, la monitorización intraoperatoria necesita de un neurocirujano que conozca y que crea en los signos y señales emanadas o emitidas por la monitorización neurofisiológica. Necesitamos que conozca y además entienda las facilidades, así como también las limitaciones que nos da la monitorización intraoperatoria. Tenemos que conocer correctamente cómo se realiza la monitorización intraoperatoria en cada una de las cirugías. Necesitamos a un profesional que entienda acerca de los cambios que se producen en las distintas señales de la monitorización intraoperatoria, así como también que actúe correctamente o de forma apropiada ante los distintos cambios que se producen. Necesitamos de un que esté familiarizado con la monitorización neurofisiológica intraoperatoria, que conozca los efectos anestesiológicos o los efectos sedantes los efectos de cada una de las drogas que pueden provocar sobre la monitorización o los parámetros neurofisiológicos en el paciente, que esté atento y que pueda desenvolverse adecuadamente a los diferentes cambios durante el procedimiento, que conozca e identifique los cambios fisiológicos y los cambios farmacológicos, así como también pueda tratar aquellos cambios que puedas aportar, que pueda soportar al paciente los diferentes cambios hemodinámicos que es el tratamiento quirúrgico. En fin, necesitamos que una persona que realice el chequeo y el posicionamiento de la compresión del nervio, un chequeo de la presión arterial, que pueda cambiar la forma de pseudoanalgesia del paciente, que optimice la hemoglobina, que utilice los relaxantes musculares solo en casos necesarios y con limitaciones adecuadas, además que permanezca o que ofrezca una correcta temperatura corporal del paciente. Necesitamos de un neurofisiólogo que conozca de la monitorización intraoperatoria, que tenga mucha experiencia en eso, que conozca acerca de la cirugía y los tipos de anestesia que se dan al paciente, que vean o que conozca sobre los diferentes cambios que pueden producirse durante el procedimiento quirúrgico, los cambios quirúrgicos, los cambios técnicos, los fisiológicos, los farmacológicos, y que pueda cambiar o solucionar acorde a los cambios que observa. Además de eso, necesitamos que ese neurofisiólogo tenga una correcta y adecuada comunicación con el paciente, que es el papel fundamental del neuropsicólogo que vamos a ver posteriormente, así como que esté o que conozca todas las relaciones de un quirófano de estas condiciones. Necesitamos de un neuropsicólogo que esté familiarizado con el ambiente de quirófano, que tenga o que conozca una buena técnica de valoración del paciente, tanto en el estadio preoperatorio como en el estadio postoperatorio, en base a las condiciones que presentan este tipo de cirugías, y que pueda hacer el uso de los test o el screening neuropsicológico de cada uno de los pacientes. Y como les comentaba anteriormente, tiene que tener una buena relación, una buena comunicación, tanto con el paciente como con el equipo quirúrgico. En cuanto se refiere a la estimulación eléctrica o a la estimulación neurofisiológica del paciente, podemos observar que hay fenómenos excitatorios como inhibitorios. Para la elaboración o para la estimulación de las diferentes estructuras cerebrales, por ejemplo, los fenómenos excitatorios los vamos a tener cuando realizamos monitorización del área sensora, del área motora, del área visual y del área auditiva. Los movimientos o los fenómenos inhibitorios vamos a obtener en el área del lenguaje, memoria y las funciones cognitivas superiores. En esta imagen nosotros podemos ver cómo vamos midiendo el tiempo de acción de un paciente y su entendimiento de cada uno de los estímulos que damos al paciente. Por ejemplo, damos la estimulación eléctrica al paciente, presentamos
una imagen y el paciente tiene que interpretar. Entonces, vamos a presentar una estimulación eléctrica, una estimulación visual y el paciente dará una respuesta. Entonces, ¿cómo valoramos si estamos o no a nivel de un área elocuente cerebral y específicamente en este caso en el área del lenguaje? Es cuando se produce lo que comúnmente conocemos como el speech arrest o el bloqueo del habla. La cirugía en pacientes despiertos con monitorización intraoperatoria se pueden utilizar con estimulación cortical, subcortical, con el objeto de identificar el surco central y las áreas motoras. Como estamos viendo, cuando detectamos el área central en el paciente, hay una inversión emanada por los estímulos, y la función motora, cuando estamos en un área completamente motora, vamos a ver una imagen ondulada en los cambios fisiológicos del paciente. El mapeo cortical, lo importante, o sea, el punto primordial en este caso es predecir o pronosticar al paciente en cuanto se refiere a la función neurológica, cómo va a salir, qué es lo que va a producirse o qué déficit podría tener ese paciente en el estadio postoperatorio. En este tipo de procedimientos de estimulación del motor córtex utilizamos la estimulación de la corteza cerebral, induciendo cambios o bloqueos temporales en cada una de las áreas cerebrales. Todas estas, los protocolos pueden variar en función de las áreas que deseamos estimular, de las áreas que deseamos monitorizar en el paciente, así como también pueden variar en función de las distintas instituciones con sus respectivos protocolos de monitorización intraoperatoria del paciente. Cuando se refiere al mapeo cortical, bajo anestesia general se puede utilizar el mapeo con los potenciales evocados motores o los potenciales evocados somatosensoriales. En pacientes despiertos podemos utilizar la estimulación de un área de la corteza cerebral, obteniendo respuestas verbales o movimientos o emociones y sensaciones. Para realizar el test de lenguaje, tenemos que identificar primeramente el área de Broca, induciendo el speech arrest, o el bloqueo del lenguaje, identificar las otras áreas corticales del lenguaje mediante la lectura o la comprensión de ciertas palabras, que sería para la detección del área de Wernicke. Los datos presentados y realizados por el paciente deben ser registrados. Una gran experiencia y uno de los aspectos importantes es cómo realizamos la monitorización en los pacientes políglotas, en los pacientes que hablan distintos lenguajes o distintos idiomas. Tenemos, por ejemplo, cómo podemos localizar el área del lenguaje y el área del habla o de la expresión. Por ejemplo, dentro de un área de craniotomía, los centros del habla pueden ser múltiples. Sabemos que están distribuidos en el área de Broca y en el área de Wernicke. Tienen una distribución en mosaico, normalmente tienen un diámetro de 1 a 2 centímetros cuadrados, más del 50% de estas áreas están separadas, pueden estar localizadas en el área o en la corteza parietal, temporal o frontal. Siempre tenemos la posibilidad, por ejemplo, en el estadio preoperatorio, realizar estudios de resonancia magnética funcional o realizar estudios de PET para aproximadamente poder determinar la presencia o la localización de una de estas áreas del lenguaje. Los criterios de inclusión para un paciente en craniotomía despierta son los tumores adyacentes a las áreas elocuentes, ejemplo, el hemisferio izquierdo, la región perinsular, los tumores que están en el giro presentral. Estos pueden ser monitorizados bajo anestesia general también. Otras lesiones recurrentes que estén localizadas o estén cerca de las áreas del lenguaje, como son Broca o el área de Wernicke, con una edad entre 15 a 70 años, tienen que tener una fluencia verbal
tanto en el habla como en la comprensión. Y esto depende de cada uno de los países, ¿no? En los países latinoamericanos hablaríamos de pacientes con una fluencia en el español, igual que en España. Por ejemplo, en Estados Unidos o en países de habla inglesa que hablen correctamente en inglés, tanto el lenguaje hablado como de comprensión. Mentalmente tienen que estar orientados y que no presenten una severa afasia antes de la cirugía. Por lo cual, los criterios de exclusión en este tipo de cirugías es el apnea del sueño, exclusivamente si es una apnea obstructiva, la claustrofobia, la demencia, pero también hay criterios de exclusión que son relativos, como es el caso de las epilepsias refractarias al tratamiento farmacológico o las vías aéreas de difícil acceso. Las complicaciones que se pueden dar en este tipo de cirugía son las crisis convulsivas, que tengamos que convertir la cirugía a anestesia general, la depresión respiratoria, la obstrucción de las vías aéreas, la disminución de la saturación de oxígeno, la hipertensión o la hipotensión arterial, náuseas, vómitos, la aspiración pulmonar, el embolismo aéreo, dolor, la sobresedación o debido a un efecto paradójico, la colocación de vías intravenosas o la toxicidad de un anestésico. Además de eso, dentro de las complicaciones tenemos que tomar en cuenta que probablemente o de pronto el paciente presenta una disatisfacción debido a que tiene la necesidad o la sensación de orinar, tiene la sensación de frío, los labios están secos o produce ardor, escozor en la nariz. ¿Qué estudios podemos realizar previo a la cirugía? Previo a la cirugía debemos realizar un estudio de resonancia magnética cerebral compatible con neuronavegación. Además, debemos realizar estudios de resonancia magnética funcional con tractografía y resonancia magnética funcional con el objeto de determinar la presencia o la localización de las áreas elocuentes en el paciente. Dentro del aspecto de la valoración neurolingüística del paciente se realiza en la fase pre y en la postoperatoria. Se utiliza el test de afasia de Asner, el mismo que está conjugado por 5 subtest o subvaloraciones, como es el test de habilidad para identificar figuras geométricas en base a los comandos verbales, el test de repetición, que consiste en la repetición de fonemas, palabras y oraciones, el test de lenguaje escrito, la capacidad de leer y escribir del paciente, el test de nominación visual del paciente, cómo nomina objetos, cómo nomina colores y las situaciones presentadas al paciente de forma visual, y el test del entendimiento, el cual consiste en la nominación o en la descripción de dos conceptos totalmente parecidos, cambiados por una sola palabra, que van a dar la importancia o la significancia a una de las oraciones comprendidas por el paciente. Entonces, la evaluación neurolingüística en este tipo de pacientes debe estar clasificada en base a los siguientes errores: no tiene alteración, hay una alteración mínima o discreta, una alteración moderada o severa, de acuerdo a las reglas presentadas por el test de Ashner. La monitorización o la evaluación debe realizarse como mínimo 3 días antes de la cirugía. El paciente debe estar informado en detalle acerca del proceso de monitorización intraoperatoria, acerca de las estimulaciones que va a recibir el paciente, para que el paciente esté preparado y conozca apropiadamente la forma del procedimiento. Por otro lado, el paciente debe estar familiarizado con todos los materiales usados para la estimulación y entrenados con estos test. El manejo preoperativo del paciente es un manejo generalizado, que debemos realizar una buena relación con el paciente, informarle al paciente acerca de todos los estadios, de todo el procedimiento quirúrgico, controlar adecuadamente las drogas, especialmente los anticonvulsantes, y tenemos que tener en cuenta, uno de los mayores retos que tenemos es cuando realizamos este tipo de cirugías en pacientes obesos. La posición del paciente es uno de los aspectos importantes en este tipo de cirugías. Debemos incrementar el confort de este paciente, lo cual nos reduce la ansiedad y el estrés intraoperatorio en el paciente.
debemos obtener una correcta visualización del estímulo y las diferentes test que se les presenta a los pacientes y al cirujano. Después del posicionamiento del paciente y la desinfección del área quirúrgica, se debe colocar el anestésico local en el área del cuero cabelludo, como comentamos anteriormente, utilizando el área suborbital, supraorbitaria, el área cigomática o el área retroarticular, en base a la distribución de cada una de las ramas nerviosas que controlan la sensibilidad del cuero cabelludo. Las técnicas anestesiológicas es la premedicación, en base al cual debemos administrar una profilaxis de antináusea y antivómitos, la impregnación con fenitoína como un anticonvulsivante generalizado y la administración de un elemento para disminuir la presión intracraneal. La monitorización básica debe ser la monitorización de la presión arterial, la capnografía, la monitorización del nivel de sedación en el paciente y la cateterización de la vejiga urinaria en el paciente. Las técnicas anestesiológicas pueden ser una awake craniotomy total, o sea, paciente despierto en su totalidad, o paciente dormido, despierto, dormido. Entonces, la diferencia entre las dos es que la cirugía en paciente totalmente despierto es cuando el paciente está completamente consciente desde el inicio de la cirugía. Estamos hablando acerca de un estadio de Ramsay inferior o igual a 3. Cuando el paciente tiene las estadías de dormido, despierto, dormido, es cuando el paciente puede estar durante la primera etapa de la cirugía bajo anestesia general, se les despierta durante la realización de la monitorización para la localización, para la planeación del abordaje de la lesión, y posteriormente el paciente vuelve a ser sedado para la culminación del procedimiento quirúrgico. Como le comentamos anteriormente, la anestesia local con una sedación consciente, hay las dos técnicas, el bloqueo de los troncos nerviosos, que pueden ser a nivel del nervio auriculotemporal, cigomático, supraorbital, etcétera, y el bloqueo del cuero cabelludo, que requiere grandes volúmenes de anestésico local a nivel subcutáneo. Tenemos que tomar en cuenta en la administración de este tipo de medicamentos o anestésicos la toxicidad que puede producir cada uno de ellos. Entonces, vamos a tener dentro de la anestesia general intraoperatoria, cuando el paciente está dormido, despierto, dormido. En el periodo dormido es cuando nosotros empezamos con la administración de remifentanil, posteriormente la administración del anestésico local. El paciente es fijado en un Mayfield, se realiza la craniotomía, se inicia la apertura de la dura madre, y en este momento es cuando se suspende la administración de propofol y remifentanil con el objeto de despertar al paciente. Durante el periodo de wake, el paciente está solamente con una sedación con remifentanilo, muy baja la dosis de 0.025 a 0.1 miligramos por kilogramo por minuto, con un oxígeno vía nasal y la monitorización con capnografía. Durante este periodo se realiza el mapeo cortical, el mapeo subcortical, y se culmina el proceso de resección de la lesión quirúrgica para posteriormente reiniciar nuevamente el periodo de dormido y administrando los sedantes apropiados para la culminación del proceso quirúrgico. Dentro del proceso de la estimulación eléctrica en este tipo de pacientes tenemos la posibilidad de realizar estimulación monopolar, la estimulación bipolar y la electrocorticografía. La estimulación monopolar se realizan estímulos con truenes de 5 a 6 estimulaciones anodales con una intensidad de 2 a 16 miliamperios, una frecuencia de 250 Hz y una duración de pulso de 0.1 a 1 milisegundo. Las ventajas es que tiene una menor posibilidad, un menor riesgo de que se produzcan crisis convulsivas. Esta posibilidad es de aproximadamente el 1,8%. También se puede realizar con una monitorización electromiográfica paralela,
lo cual nos ayuda a realizar mayores controles sobre el movimiento o el posible de déficit neurológico que puede producir en el paciente. Entre las desventajas es que este tipo de estimulaciones son menos focalizadas que las bipolares y que no se puede realizar el mapeo en las áreas del lenguaje. En cuanto a la estimulación bipolar, como son de una distancia de 5 milímetros entre los dos electrodos, las estimulaciones tienen unos trenes de 5 segundos de duración, con una intensidad de 2 miliamperios, que se pueden ir incrementando de 2 en 2 hasta llegar a obtener un umbral epiléptico. Después tenemos una duración de 200 a 500 milisegundos con una frecuencia de 50 a 60 hercios. La estimulación depende del grado de estímulo que puede presentar en un paciente, siendo los umbrales de descargas o umbrales epilépticos que pueden presentarse en cada uno de estos pacientes. Debemos observar cuáles son las áreas que vamos previamente a estimular en este tipo de pacientes. Un área es considerada elocuente cuando el paciente presenta ciertos tipos de movimientos o cuando existe una alteración del lenguaje en al menos 3 ocasiones diferentes durante la estimulación del área indicada. Durante este tipo de estimulaciones debemos tener entendido que, por ejemplo, la estimulación bipolar es más focalizada y se puede realizar estimulaciones en las áreas del lenguaje porque este tipo de estímulos tienen una duración de 5 a 7 segundos. Las desventajas que pueden producirnos este tipo de estimulación es que hay un mayor riesgo de crisis convulsivas en un rango del 10 al 25%, que debemos utilizar con una monitorización de la electrocorticográfica y que pueden producir ciertas contracciones tónicas de los músculos. La electrocorticografía lo único que nos va a indicar de forma continua la actividad cerebral del paciente y con el objeto de poder descartar o confirmar la presencia de descargas postictales subclínicas o decir presencia de descargas epileptiformes no clínicas o no convulsivantes. Esta es la tabla en la cual vamos recogiendo durante el proceso de la cirugía en pacientes despiertos todas los resultados que vamos obteniendo, el número, el tipo de paciente con los datos correspondientes, tipo de lesión que presenta el paciente, la localización de la lesión, cuáles son los síntomas que presenta previo a la cirugía, usa o no usa antiepilépticos, los sitios de estimulación que vamos a observar en este tipo de pacientes, el umbral de descarga del paciente, si ya se presentan los umbrales de descarga, el umbral del mapeo en estos pacientes, el tipo de déficit neurológico que provoca la estimulación de un área determinada, en qué localización estamos con el paciente y qué proximidad del área de déficit tiene cada uno de estos estímulos. En fin, nosotros lo que realizamos durante el test de lenguaje es un test de denominación visual, un test de generación de lenguaje y un test de el entendimiento de distintas oraciones. Este tipo de pruebas deben ser realizados 3 días antes de la cirugía y posteriormente a los 21 días de la cirugía y a 1 año de la cirugía. Este es el lenguaje, el test de denominación visual del paciente que nos ayuda específicamente para la ¿cómo se llama? Para la estimulación de la corteza frontal, pero en cambio este no es uno de los test específicos para el área del lenguaje, especialmente en el área de Broca. Entonces nosotros tenemos que estimularle a estos pacientes hasta nosotros poder ver si es que este tipo de lesiones está o no está localizada en el área elocuente, si es que ese paciente presenta o no presenta una anomia o la falta de nominación. El área de la generación de test es
durante este paciente, el paciente va a dar una nominación de ciertas palabras que empiezan con ciertas letras o ciertas vocales, nos van a indicar qué cambios observa durante el estímulo auditivo, si ese paciente puede reconocer o no reconocer cierto tipo de instrumentos o cierto tipo de objetos en base a los sonidos emanados, y la última es la nominación o la identificación de ciertos tipos de objetos presentados al paciente de forma visual. Igualmente es un test que va a activar específicamente la región frontal, pero a diferencia del test anterior, va a activar las áreas del lenguaje. En cuanto a la nominación o al entendimiento de dos oraciones emitidas o indicadas al paciente, nos va a ayudar a realizar una identificación acerca de que si está o no alterado la región perisilviana o el córtex perisilviano en este tipo de pacientes, por la calidad o la relación subcortical que tiene tanto el área de Wernicke como el área de Broca. Entonces, durante el periodo postoperativo nosotros tenemos que ver cómo se encuentra el paciente, el control de la presión arterial, la cantidad de líquidos que tiene que tomar, los electrolitos, así también el nivel de conciencia que presenta el paciente. Debería mantenerse los antieméticos, así como también la profilaxis antiepiléptica. Tenemos que ver qué tipo de analgésico utilizamos en el paciente. Si existen alguna de las siguientes complicaciones, como son signos de infección, crisis convulsivas, alguna disfunción neurológica, si es que hay un sangrado, si hay un edema o si hay signos de incremento de la presión intracraneal, el paciente debe tener o deben realizar un control imagenológico, en este caso, de forma urgente, realizar una tomografía axial computerizada en el paciente. Desde el año 2008 hasta el 2016, se han realizado aproximadamente 49 cirugías, de los cuales en el 84% se han obtenido resecciones radicales, y con una correcta mantención de la función neurológica en el paciente. Histopatológicamente hemos encontrado en 2 ocasiones 2 cavernomas, astrocitoma de grado 2, grado 3, oligodendroglioma grado 2, grado 3, gliomas, los tumores disembrioplásicos, meningioma o metástasis. En función de la localización, ha sido a nivel frontal, presentral, central, temporal, temporoparietal, parieto o temporooccipitaal. No se han presentado complicaciones. Las actividades del diario vivir han sido completamente independientes. A los 6 meses después de la cirugía, los pacientes presentaban un 100% de independencia en sus actividades del diario vivir. En el momento actual tenemos 58 pacientes operados. El promedio de hospitalización es de 5 días en estos pacientes. 2 pacientes, que serían el 10%, han estado aproximadamente 7 días. Un paciente, que sería el 5%, ha llegado a tener 10 días de internamiento o de hospitalización. Las complicaciones han sido mínimas. Vamos a ver si podemos poner este video. No sé si lo podáis ver. Este es cómo vamos nosotros realizando el procedimiento quirúrgico. Vamos viendo, monitorizando cómo está el paciente. El neuropsicólogo está siempre junto al paciente, hablando al paciente, conversando con el paciente, viendo la movilización que va presentando el paciente en función de la localización de uno de los tumores. Qué bien, qué bien. Entonces, como veis, estamos haciendo la monitorización neurológica de forma clínica, que lo realiza el neuropsicólogo y el neurólogo que están dentro del equipo quirúrgico. Muy bien, perfecto, perfecto, el neurofisiólogo que se encuentra monitorizando las señales eléctricas emitidas durante el procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Ok, muy bien.
Muy bien, Muy, ok, lo siento, Adrián. no se preocupe. Muy interesante su plática y más este video que nos acaba de mostrar, donde vemos realmente cómo se lleva a cabo este tipo de cirugías. Quería preguntarle al doctor John, ¿tiene alguna pregunta para el doctor? Sí, tengo muchas preguntas, Carlos, porque yo para escuchar en vez de moderar. El nombre elocuente, yo no puedo recordar cuando estoy estudiando este nombre, cuando yo estudié neuroanatomía. ¿Es una palabra nueva, elocuente, cuando describe estos lugares en el cerebro? No, 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 en absoluto. La palabra eloquent en English, two eloquent areas. Sí. Son las áreas principales o áreas punta o áreas de peligro que existen a nivel cerebral. O sea, todo el sistema nervioso, al menos dentro de lo que es la superficie de la corteza cerebral, hay lugares específicos que son importantes en cada uno de las personas, ¿no? O sea, donde están localizadas las distintas áreas de funcionamiento. Por ejemplo, hay un área de lenguaje, hay un área visual, hay un área motora, una sensitiva, que están localizadas y determinadas exactamente. Entonces, si una lesión está localizada en una de esas áreas, entonces lo importante es saber dónde está localizada, el tamaño y la relación. Entonces, en función de eso, vamos a decir qué pronóstico tiene ese paciente si es que llega a ser operado, qué déficits, qué secuelas neurológicas puede quedarle al paciente. Y cuando tú usas anestesia local completamente, ¿verdad? Para sacar parte del cerebro, del cráneo, para craneotomía, tú usas local. Hay, como dije, hay dos técnicas, ¿no? La que es completamente despierto es cuando el paciente desde la parte inicial, desde el start de la cirugía, el paciente está despierto. Y para realizar la incisión de la piel, el paciente solamente recibe anestesia local. En este caso, por ejemplo, yo normalmente uso lidocaína y levobupivacaína en mezcla. Entonces, la lidocaína me va a dar un efecto más rápido de analgesia, pero la levobupivacaína, en cambio, me va a extender en el tiempo de analgesia. En el paciente es el cuero cabelludo la única parte sensible, porque la parte ósea del cráneo no duele. Entonces, no duele absolutamente nada, y luego, por ejemplo, a nivel de la membrana dural puede haber cierto tipo de sensibilidad que es bastante raro, bastante poco probable. A nivel del tejido cerebral ya no presenta ningún tipo de dolor, el paciente está completamente controlado. El tejido del cerebro no tiene dolor también, ¿verdad? Si tú tocas... No, tampoco tiene dolor. Lo que podría presentar cierto tipo de dolor es las terminaciones nerviosas simpáticas que pueden estar en la adventicia de algunos vasos cerebrales, específicamente de las arterias, pero a ese nivel, a donde vamos localizando, entonces la adventicia ya es mucho menor, es mucho más rara, más delgada, con menos terminaciones nerviosas. Hay pacientes que dicen que no quiero. Cuando tú hablas con ellos antes y tú descubres cómo se va a hacer, ellos dicen que no, yo quiero estar completamente dormido. Sí, eso es lo que comentaba, ¿no? O sea, lo primero es determinar, o sea, diagnosticar, valorar e informar al paciente. O sea, nosotros tenemos que determinar qué tipo de lesión es, dónde está localizado y cuáles son las repercusiones que podría presentar el paciente en el estadio postoperatorio. Entonces al paciente se le indica, mire, que hay este tipo de lesión. Si tenemos esa posibilidad de operarle de forma despierta, podríamos tener una monitorización, un control directo de sus actividades neurológicas, y en el momento en que observamos alguna alteración neurológica, es el momento de pararnos y decir, no, este sitio no lo puedo tocar, no lo voy a abordar porque las secuelas neurológicas pueden ser importantes en el paciente, cosa que no podemos realizar, por ejemplo, cuando el paciente está dormido. O sea, cuando el paciente está dormido, si bien es cierto, nosotros podemos hacer una monitorización neurofisiológica del paciente, pero los resultados obtenidos en base a eso son normalmente con el 30-40% inferiores a los obtenidos con un paciente despierto.
Muy bien. Sí, sí, es verdad. ¿O tiene preguntas? No quiero hablar tanto. No, está bien. Ok, sí, cuando tú has dicho que ten cuidado de usando tanto anestesia local, déjame decir que yo he visto un caso cuando ha hecho una reducción de un hueso de, co- muñeca y da mucho anestesia local, la paciente tiene una convulsión de anestesia local y no tanto anestesia local. Algunos tienen no una alergia, pero sensitivo anestesia local. ¿Tú has visto muchos casos de convulsiones por anestesia local? Bueno, o sea, mira, por ejemplo, nosotros en España habían distintos grupos, ¿no? Y en el último congreso que realizamos en el 2014, nos presentamos dos grupos que hacemos cirugía en pacientes despiertos y te puedo comentar que estábamos similares, ¿no? Con casos aproximadamente de 50. O sea, no todos los pacientes son aptos en primer término para hacer cirugía en pacientes despiertos. Por otro lado, hay que tener un correcto protocolo de selección. Y es cuando aquí juega un papel importante, por ejemplo, la neuropsicología, ¿no? Una valoración previa neuropsicológica acerca del conjunto emocional, del conjunto de comportamiento del paciente. Porque si, por ejemplo, un paciente puede presentar una lesión en un área elocuente, puede ser joven y podría ser supuestamente un candidato apto para este tipo de cirugías. Pero puede ser que el neuropsicólogo durante la valoración me va a decir, no, desde el punto de vista emocional es un paciente bastante inestable, que puede alterarse, que puede estresarse muy fácilmente. Entonces, todo este tipo de información es importante para nosotros porque solamente nos va a ayudar a ver el pronóstico y la factibilidad de que podamos hacer un tratamiento de este tipo en estos pacientes. Ok, Muy bien. gracias. Gracias. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho. La verdad es que es una excelente conferencia la que nos dio y pues esperamos verlo aquí pronto. Gracias, muy amable. Buen día. Gracias. Hasta luego.